El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. Ya estamos de regreso, las 8:15 tiempo del centro del país. Está conectado con nosotros Arturo Sánchez Gutiérrez. Usted lo conoce desde hace ya varios años. Bueno, desde los 10 años que tenemos, ya vamos para 11 años. Ha estado presente cada fin de semana. Él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Feliz Día Bueno, del pues Niño, Arturo. Día del Niño, felicidades a todos los que nos pueden seguir y sobre todo que la gocen, que disfruten su niñez, Sí. que aprovechen y que demanden todos sus derechos como niños, próximos ciudadanos de nuestra república. Oye, Arturo, pues muy intenso, ¿no? Lo que se vivió para muchos que conocen de política, lo dicen y lo señalan como muy lamentable lo que ocurrió en el Senado de la República, y no porque estés o no de acuerdo con la cuarta transformación o que esto sea el golpeteo político, mediático que ellos dicen que surge porque no estás de acuerdo, porque quitaron privilegios y porque apoyas a García Luna y porque bla, 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 bla. Los procesos, Arturo. Yo creo que un país que aspira a la democracia, que ha trabajado mucho durante muchos años y que muchas personas han trabajado por la democracia, lo que se vio en estos días y en estas últimas horas, pues está muy lejos de ello, ¿no? De lo que se ha decidido. Y lo que han decidido ellos mismos. Ellos cuando estaban en la oposición, ellos estaban contra lo que ocurrió estos días. Mira, Jaime, yo creo que tienes razón. El problema es, fíjate que ni siquiera si estamos o no de acuerdo con lo que votó el Senado en algunas de las 20 leyes que votó a 10 minutos por ley, sino en efecto en los procedimientos y lo que eso significa para las instituciones de México, que es lo que a mí me preocupa. Mira, hay una semana que empieza con la enfermedad del presidente, con todos los rumores del mundo. Afortunadamente él está bien, dijo que estaba bien, pero por alguna razón no había credibilidad los primeros días en que realmente el presidente tuviera una situación sana. Ya lo vimos actuar, está más entero que nunca, qué bueno, me da mucho gusto, pero falta institucionalizar adecuadamente la comunicación que nos habla de un tema fundamental, la salud del presidente. Bueno, así empezamos la semana. Y el debate legislativo por el cierre del periodo ordinario del Congreso de la Unión, que ya tenía que terminar en este abril, muestra una serie de procedimientos muy complejos. Mira, en primer lugar, de repente se acelera un paquete inmenso de leyes y de iniciativas que tienen que aprobar tanto los diputados como los senadores. Y en 15 días quieren resolver todos los problemas y todo tipo de iniciativas, algunas que ya venían de antes, otras que surgen de inmediato, la ley minera, la ley de ciencia y tecnología, la idea de desaparecer el INSABI y crear el IMSS Bienestar, la desaparición de un paquete de 18 o más instituciones públicas, desaparecer al CONACYT y crear otra cosa, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Dicen los científicos que ello va a hacer que se pierda la autonomía de la investigación científica, cosa en la que después de revisar la ley creo que es cierto. Una ley muy importante como la ley 3 de 3, que fíjate, se trata de que aquel violador o aquel ciudadano que no paga a tiempo la pensión alimentaria de sus hijos, pues pierde derechos políticos. Una ley polémica, pero bueno, finalmente se aprobó la ley llamada 3 de 3. Insisto, cada una de estas leyes merecen o merecían un análisis, un debate, una construcción de acuerdos para echarlas para adelante. Hay algunas que traen ideas realmente muy interesantes. Sin embargo, la forma, como tú dices, en la que se hacen y se toman las decisiones, generan tres problemas que para mí son muy, muy serios. En primer lugar, el Congreso pierde su sentido de ser Congreso, de ser un lugar en donde se congregan las diferencias. Pues El eso se convierte Congreso en una no oficialía está, de partes, ¿no? exacto, el Congreso no está nada más para votar
leyes. El Congreso es reunir a los diferentes puntos de vista, enriquecer las propuestas, deliberar, debatir ampliamente, construir acuerdos y sacar la mejor ley posible, la mejor iniciativa, la mejor solución, tomando en cuenta a todas las fuerzas representadas ahí. Sí, bueno, en lugar de todo este proceso que hace fuerte a una institución como el Congreso, lo que tuvimos en las dos cámaras fue el llamado fast track. Se disculpa siquiera presentar las leyes, leer las leyes, que estén en comisiones, en algunos casos no pasaron por comisiones, se pasa rápidamente al pleno, no hay ni siquiera oradores a favor y en contra en el caso del Senado, simple y sencillamente los senadores de Morena dijeron declino a hablar y a votar y evidentemente se votó con una mayoría. Es una especie de imposición de la mayoría, entonces pierde sentido la propia idea de que exista un Congreso. ¿Para qué? Si ya sabemos que Morena tiene mayoría, pues ¿para qué hacemos tanto problema? Y es justamente perder el sentido de tener un poder legislativo que construya con la representación de todos los acuerdos. Y bueno, pues es muy lamentable que haya ocurrido y la forma como ocurrió debilita mucho tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en la Comisión Permanente. Pero sobre todo se rompieron diálogos muy importantes entre el partido mayoritario y la oposición, porque se faltó a los acuerdos que se habían establecido, se faltó a los procedimientos, como tú dices, y en consecuencias, pues queda muy lastimada la figura del Congreso. Además, Arturo, hoy vemos en los periódicos que pues van a acudir sobre todas estas leyes, buena parte de ellas, pues los procesos los van a meter en una dinámica jurídica. Veremos Pues ahora sí, qué tan legales son. Veíamos, y yo leía, tú me vas a ayudar a comprender más esto. Que no había quórum. Y para que hubiera mira, quórum, una senadora se encontraba en Europa en una tarea del propio Senado de la República. Pero para armar el quórum le dieron, rindieron o tomaron protesta de la senadora suplente o senador suplente y así ya yes. armaron el número de senadores. Pero creo que en la ley orgánica no puede haber en una misma silla, por así decirlo, en un mismo puesto dos senadores, porque la senadora sigue teniendo su cargo en Europa con una tarea que estaba haciendo el Senado y la que aquí estaba votando las leyes, que eso no puede ocurrir, es lo que dicen quienes saben de esto. Tendría que haber pedido licencia la senadora titular para que la suplente, y tendría que haberse aceptado la licencia y la suplente entonces entraría a tomar posesión, pero eso tenía que haber estado programado en el orden del día de la sesión, ambas decisiones. No hubo tal, no había quórum, no podían sesionar y sin quórum sesionaron para darle posesión a esta senadora y así construir el quórum. Pero no nada más eso, Jaime. A la hora de las votaciones, bueno, los senadores que estaban ahí se iban, no estaba el tablero electrónico para votar, no estaban votando en un patio sobre tablones, hubo que leer los nombres de cada uno. En varias votaciones, como dice el periódico Reforma el día de hoy, no estaban lo suficientes para poder establecer el quórum y la sesión tendría que haberse suspendido. Insisto, son todos los procedimientos, aun cuando las leyes que se estuvieran votando tuvieran mucho sentido e incluso podrían haber tenido el voto de la oposición, pero la oposición no estaba ahí porque se faltó a un acuerdo fundamental, que es el segundo problema que yo te quería mencionar. El Senado deliberadamente incumple un mandato constitucional, que es nombrar a los 3 comisionados del INAI que están vacante para que pueda operar. Lo hacen con toda deliberación. Después incluso de haber llegado a un acuerdo, no de nombrar a los 3, de nombrar a uno solo para que pudieran sesionar el INAI. Pues no, deciden no hacerlo. Además hay una iniciativa de ley para desaparecer el INAI y este es otro problema porque no nada más el Senado incumple, sino que además se agrede a una institución establecida en la Constitución como tal. Y esto, bueno, resulta en otro agravio a las instituciones mexicanas. Y para eso, bueno, pues ya la oposición ante ver esa situación, lo que dice es,
pues no tienes suficientes votos para cambiar la Constitución, así que vas para atrás, yo no participo, y entonces se celebra la sesión en un patio sobre tablones totalmente irregular, con todas estas dudas, y eso hace que vaya a ocurrir lo que tú mencionas, que es, pues van a ir otra vez a la Corte, ya nos estamos acostumbrando. El Congreso decide y la oposición va a la Corte y hay que esperar a que la Corte resuelva. Y un tercer problema, la división de poderes. A ver, creo que ya se perdió el más mínimo pudor. El pleno día de la sesión, el presidente de la República llama a los senadores de su partido, los instruye cómo votar, se toman la fotografía. No es cierto. Ricardo Monreal dijo que no fue así, que nada más fueron a saludarlo. Hay declaraciones de Ricardo Monreal diciendo eso afuera de Palacio Nacional. Es que, pero a ver, Jaime, yo estoy contigo, Monreal, yo estoy contigo. Pero Ricardo Monreal va a los medios y dice eso. Ganó una cosa que quería, la fotografía con las otras corcholatas. Ya está dentro de las corcholatas. A cambio de eso, traiciona la independencia y la autonomía del poder legislativo, en particular de la Cámara de Senadores. Me parece muy lamentable, porque lo que realmente ocurre es que se impone lo que Alexis de Tocqueville, aquel gran francés que visita Estados Unidos en los inicios de su historia, advertía de la democracia. Cuidado con la dictadura de la mayoría. Y eso es lo que vimos. La dictadura de la mayoría que se impone. Entonces, pues ya no hay un Congreso independiente del presidente, porque el presidente dice, no me votan el INAI, y no se vota el INAI. Y además desaparecen dos figuras importantes. Y Arturo, nos estabas redondeando esta idea de lo que ocurrió en el Senado de la República y lo que está sucediendo en esta decisión de no poder operar con el INAI. Es un derecho que hoy pues está restringido porque no hay operatividad al interior de su órgano de gobierno, del propio INAI, no hay comisionados que puedan operar, que puedan tener un quórum. Sobre el INAI en particular es muy lamentable, porque además de que está la obligación constitucional y la Constitución define al INAI, sus obligaciones y demás, bueno, lo que pesa es una iniciativa que quiere que en lugar de que exista el INAI, todas las funciones del INAI pasen a la Auditoría Superior de la Federación. O sea, que sean la propia Cámara de Diputados la que se encargue de garantizar que haya acceso a la información. Y hay una gran confusión ahí, Jaime. Se piensa que la corrupción viene de que haya presupuesto, y como hay presupuesto hay que bajar el presupuesto para que no haya corrupción, pero lo que hace el INAI no es luchar contra la corrupción, lo que hace el INAI es transparentar la información para que las instancias responsables de combatir la corrupción puedan actuar. Y esa confusión nomás no se entiende. Por eso piensa que desapareciendo el INAI, pues ya se resuelve y que alguien más se encargue. No, claro que se entiende. Lo que pasa es que cambian ahí el discurso y enredan el asunto para que se entienda como ellos lo quieren explicar. En pocas palabras, como estoy de acuerdo contigo, nada más hacer público lo que el gobierno quiere hacer público y no hacer público lo que no quieran hacer público. Es claro, nos cuesta 1,000 millones de pesos el INAI. ¿Sí? Sí. Pero la corrupción, ¿cuánto cuesta? La transparencia, el no acceso a la información, ¿cuánto nos cuesta? Si lo pudiéramos monetizar, ¿cuánto significaría eso? Ese es el problema. Luego, lo que también a mí me da mucha pena en el caso de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados es que, bueno, hay dos partidos ahí que ya no cuentan. El Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo simple y sencillamente no fueron capaces de ofrecer una idea, una alternativa, un punto de vista distinta, y siguen como lacayos la propuesta que hace Morena. Pues sí. ¿Para qué están estos partidos? Ya se están enojando en las redes sociales. Mira, Chilango dice, me dice a mí, tú que hoy eres el vocero del PRIAN, Jaime Núñez, ¿por qué aseguras que el partido Morena violó la ley en la aprobación de esas 20 leyes? Pero demuéstralo con la ley en la mano, no con verborrea. No, lo que los tiene que demostrar son ellos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos diciendo lo que pasó. Y por acá hay otro que también me dice, mira, tus risas burlonas de bla bla bla, de lo que dicen ellos, confirma claramente tu postura opositora de la derecha reaccionaria, lo que no dignifica tu noticiero. Ya te digo, y García Luna y todas las cosas que luego dicen.
Ahora mira, esta situación de dos partidos que siguen así la voluntad de otro partido va más allá de una alianza. Yo esperaría del Partido Verde que hubiera enriquecido las iniciativas con propuestas claras, que hubiéramos conocido a sus oradores, oído el debate, y lo mismo del Partido del Trabajo, ya que eran los únicos tres partidos que estaban ahí representados. Nada de eso hubo. Y eso es en donde, como regresamos a lo que tú decías al principio, se debilitan las instituciones. Entonces estamos en un mundo que ahorita se puede leer de una manera muy peligrosa. Instituciones débiles, las decisiones se concentran en una persona, el presidente propone las leyes, el Congreso hace lo que el presidente quiere sin más ni más, el presidente propone desaparecer al INAI y los senadores incumplen sus obligaciones constitucionales y el presidente se coloca por encima de las instituciones con o sin la ley. A ver, me parece que aquí sí estamos tocando ya fibras muy importantes, porque lo que está en el fondo de todo esto es un golpe fuerte a los procedimientos democráticos, que son los que nos permiten a todos participar, debatir, diferir de las opiniones mayoritarias y estar en una lucha política. Entonces, ahí es en donde yo veo que esta semana es triste en términos de nuestra política. Ojalá que con el establecimiento de la comisión permanente en la Cámara, en el Congreso de la Unión, se encuentren nuevos diálogos, haya salidas a los problemas que se vieron la semana pasada y que la Corte nos ayude a resolver rápido todos los desaguisados que se presentaron la semana pasada y los que ya se habían presentado anteriormente. Estamos en un momento importante de nuestra política, ojalá sea para fortalecernos y no debilitarnos. Así es, Arturo, pues esperemos que así sea y pues más alejado de esta disputa, porque no hay otro escenario, y esto también es, ya con esto yo cerraría también el comentario, Arturo, pues va a ser muy desgastante, ¿no? Para la clase política y para la sociedad, verlos pelearse todo el tiempo de aquí hasta el 2024, Arturo, con un país que tiene tanta desigualdad, tantos problemas, tanta inseguridad, tan pocas oportunidades, tantas cosas que hay adversas, y nuestros políticos peleándose por todo, pues está complicado, ¿no? Sí, y nada más un comentario final, Jaime, qué bueno que el presidente está bien de salud, qué bueno que no pasó a mayores esa situación, y reitero mi felicitación a todos los niños y las niñas por su día. Ojalá esto que comentamos, pues aquellos que ya están en edad de pensar, piensen cuál va a ser su futuro y aprovechen las oportunidades que le da nuestro país a la niñez mexicana. Gracias, Arturo, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenos días. Buenos días. Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey.